Hola. Quería compartir contigo una experiencia que me marcó profundamente y que creo encaja con los temas que sueles abordar en tu canal. Esta historia se remonta a cuando tenía 16 años y vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara. La historia que te cuento aquí ha estado rondando en mi cabeza desde entonces, y aún hoy, con 25 años, sigo tratando de entender lo que realmente pasó. Mi familia y yo vivíamos en una casa antigua que había pertenecido a mis abuelos. Era una construcción de 2 pisos, rodeada por un jardín grande y un muro de piedra que la separaba de un terreno baldío, que se decía estaba maldito. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, especialmente de noche. Se contaban historias de ruidos extraños y sombras que se movían entre los árboles, pero yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Todo comenzó una noche de verano. Estaba terminando mis tareas escolares cuando escuché ruidos extraños provenientes del terreno baldío. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi luces en la distancia, como si alguien hubiera encendido una fogata. La curiosidad me ganó y, sin decirle a nadie, salí de la casa para investigar. Me acerqué sigilosamente al muro y me escondí detrás de unos arbustos, desde donde podía ver mejor lo que estaba pasando. Lo que vi me dejó helado. Un grupo de personas vestidas con túnicas blancas se reunía alrededor de una fogata. Había unas 10 o 12 personas, todas con capuchas que les cubrían el rostro. En el centro, una figura más alta y robusta parecía dirigir el ritual. Cantaban en un idioma que no pude reconocer, y en el centro del círculo, sobre una especie de altar improvisado, había un animal atado, una cabra negra. Mis piernas temblaban y sentí un impulso enorme de correr, pero estaba demasiado asustado para moverme. De repente, la figura del líder levantó la vista directamente hacia donde yo estaba escondido. Aunque era imposible que me hubiera visto en la oscuridad, sentí que su mirada penetraba mi alma. Entonces, señalando en mi dirección, gritó algo que hizo que todos los presentes se giraran hacia mí. El miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres comenzó a caminar hacia mí. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude hacia mi casa. El ruido de mis propios pasos resonaba en mis oídos y apenas podía oír los gritos que venían detrás de mí. Llegué a mi casa y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Esa noche no pude dormir. Cada ruido, cada sombra me parecía una amenaza. A la mañana siguiente, le conté a mi madre lo que había visto, pero ella me dijo que no me acercara más a ese lugar y que probablemente había sido una pesadilla. No volví a mencionar el incidente, pero mi curiosidad seguía latente. Pasaron unas semanas sin más incidentes, hasta que una noche, escuché de nuevo los cantos y vi las luces desde mi ventana. Esta vez, sin embargo, no me atreví a salir. Me quedé observando desde la seguridad de mi habitación. Al día siguiente, encontré en la puerta de mi casa una cabeza de cabra ensangrentada. El horror me invadió, y mis padres finalmente entendieron la gravedad de la situación. Llamaron a la policía, pero no pudieron encontrar ningún rastro de los intrusos. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas en nuestra casa. Objetos se movían del lugar, escuchábamos susurros en la noche y nuestro perro, Max, se negaba a entrar en ciertas habitaciones. Parecía que algo oscuro había entrado con nosotros aquella noche. Un día, decidí investigar más sobre el terreno baldío. Hablé con don Pedro, el anciano del pueblo, que siempre tenía historias para contar. Me dijo que hace muchos años, ese terreno había sido el lugar de un culto que realizaba sacrificios para invocar espíritus malignos. La policía había desmantelado el grupo, pero se decía que algunos miembros habían escapado y jurado venganza. Con esta nueva información, entendí que estábamos en peligro. Mis padres y yo decidimos mudarnos, pero antes de irnos, un sacerdote vino a bendecir la casa. Durante la ceremonia, algo increíble sucedió. Mientras el sacerdote rezaba, escuchamos gritos aterradores provenientes del terreno baldío. Corrimos a la ventana y vimos cómo las figuras con túnicas blancas se dispersaban, como si algo invisible los estuviera persiguiendo. Desde ese día, no volvimos a escuchar ni ver nada extraño en la casa. Nos mudamos a la ciudad y tratamos de dejar atrás esa experiencia, pero nunca he podido olvidar lo que vi y sentí. A veces, cuando vuelvo a pasar por ese pueblo, me pregunto si alguien más ha tenido la mala suerte de encontrarse con ese culto.
Te agradezco por darme este espacio para compartir mi historia. Espero que sirva de advertencia para otros y que nunca tengan que vivir algo parecido. Si decides leer mi relato en tu canal, me encantaría saberlo. Gracias por tu atención y sigue con tu excelente trabajo. Un saludo. Carlos S.